27 llamadas perdidas. Con eso me desperté a las 3:18 de la mañana un jueves de octubre de 2025, sentado en la cabina de un Peterbilt 389 estacionado en una parada de camiones en la primera 70, a las afueras de Wheeling, Virginia Occidental, a 4 horas de casa. 27 llamadas perdidas, todas de mi esposa, todas registradas entre las 2:17 de la mañana y las 3:11 de la mañana. 54 minutos de mi teléfono vibrando en el portavasos mientras dormía profundamente, porque había pasado las últimas 14 horas vertiendo cimientos de hormigón, y mi cuerpo se había apagado como un cuerpo se apaga cuando se le ha llevado más allá de lo que puede dar, completamente, sin negociación, sordo a todo, incluso al sonido de una mujer que necesitaba que le contestara. El último mensaje de texto que envió, a la 1:47 de la madrugada, decía, no vuelvas a casa esta noche. El mensaje anterior, enviado a las 18:12, decía, trabajando hasta tarde. Cuídate. Te quiero. Entre un te quiero y un no vuelvas a casa transcurrieron 7 horas y 35 minutos. Algo sucedió en esas 7 horas. Algo que transformó a mi esposa, de una mujer que decía te quiero a una mujer que decía aléjate. La llamé de vuelta. No contestó. Volví a llamar. No contestó. Llamé por tercera vez y saltó su buzón de voz, su voz, grabada con calma, la voz de una mujer que había configurado ese mensaje un domingo cualquiera hace 3 años, sin tener ni idea de que su marido lo oiría algún día a las 3:18 de la madrugada, intentando comprender por qué lo había llamado 27 veces y luego simplemente había dejado de hacerlo. Me subí a mi camioneta, no a la del camión, sino a mi camioneta personal, una Ram 1500 del 2018 que había conducido hasta el lugar de trabajo y que estacioné junto al Peterbilt. Salí de la estación de servicio hacia la autopista y conduje hacia el sur, rumbo a Charleston. 4 horas. 260 millas. El viaje más largo de mi vida. Conduje en silencio. Sin radio, sin podcast. Solo el motor, la carretera y el sonido particular de la respiración de un hombre que intenta mantener la calma y está perdiendo. La llamé 6 veces más durante el trayecto. Nada. Llamé al teléfono de mi hija. Nada. Al de mi hijo. Nada. 3 teléfonos, 0 respuestas, y la distancia entre Wheeling y Charleston se acortaba kilómetro a kilómetro, mientras que la distancia entre lo que sabía y lo que realmente había sucedido seguía creciendo. Entré en Maple Ridge Drive en South Hills a las 7:14 de la mañana y detuve el camión en medio de la carretera. 4 coches patrulla. Luces azules y rojas parpadeando. Una ambulancia en la entrada. Cinta policial acordonando el porche delantero, el mismo porche que construí con mis propias manos hace 2 veranos, donde mi hija solía sentarse a leer, donde mi hijo practicaba la guitarra, donde mi esposa tomaba su café todos los sábados por la mañana mientras yo cortaba el césped. Cinta amarilla acordonando mi porche. Aparqué, salí del coche y caminé hacia la casa con las piernas haciendo el trabajo de caminar sin consultar a mi cerebro, porque mi cerebro había dejado de procesar y había activado cualquier sistema de emergencia que el cuerpo humano guarda en reserva para momentos que superan su capacidad. Un agente se interpuso entre nosotros. Joven, de unos 28 años, con la postura rígida de un hombre que llevaba 5 horas de pie frente a la escena de un crimen y aún no había aprendido a mantener el rostro impasible. Señor, no puede entrar ahí. Esa es mi casa. ¿Eres el marido? Sí. Soy el marido. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde están mis hijos? Miró a su compañera, una mujer mayor que estaba junto a la puerta principal, y le dijo algo a ella, no a mí. En voz baja, como hablan los policías cuando creen que la persona con la que hablan no puede oír. Pero yo estaba a 1 metro de distancia, y mis oídos seguían funcionando aunque nada más lo hiciera. Él no tiene ni idea de lo que ella acaba de hacer. 6 palabras. 6 palabras que encapsulaban toda una noche que me había perdido. Una guerra que desconocía. Y una mujer a la que creía conocer, haciendo algo que jamás imaginé que fuera capaz de hacer. ¿Qué hizo? Pregunté. ¿Dónde está? ¿Está herida?
¿Están heridos mis hijos? Señor, su esposa está dentro. No está herida. Sus hijos están a salvo, están arriba con una trabajadora social. ¿Una trabajadora social? ¿Por qué hay una trabajadora social en mi casa? Señor, necesito que me acompañe. Hay detectives dentro que necesitan hablar con usted. No me iré a ningún lado hasta que alguien me diga qué pasó. La agente se acercó. Su placa de identificación decía Kellogg. Tendría unos 40 y tantos años y la mirada firme de alguien que había trabajado en suficientes escenas como para saber que el hombre que tenía delante necesitaba información más que protocolo. Señor Bradshaw, su esposa y sus hijos están a salvo. Aproximadamente a las 2:07 de esta madrugada, dos hombres forzaron la entrada a su casa por la puerta trasera. Su esposa los confrontó y disparó un arma de fuego. Uno de los intrusos resultó herido de bala en el hombro. Ambos han sido detenidos. Su esposa está siendo interrogada por los detectives. No está arrestada, se la considera la víctima. Dos hombres entraron a robar en mi casa. Sí. Y mi esposa le disparó a uno de ellos. Sí, señor. Mi esposa. Ñola. La maestra de la escuela. Sí, señor. Ñola le disparó a alguien. Señor, creo que tiene que entrar. Entré, pasé la cinta, crucé la puerta principal y entré en la casa donde había vivido durante 9 años, donde mis hijos dieron sus primeros pasos, donde mi esposa preparaba panqueques los domingos por la mañana y corregía exámenes en la mesa de la cocina todas las noches. La cocina era ahora la escena de un crimen. La puerta trasera, la que daba a la terraza que construí en 2019, había sido forzada, el marco estaba astillado. Marcadores de evidencia numerados salpicaban el suelo. Marcador 1, una palanca junto a la puerta. Marcador 2, un casquillo cerca del refrigerador. Marcador 3, sangre, no un charco, solo una mancha en el azulejo junto a la isla. La sangre de un hombre que había entrado a robar en mi casa y había sido asesinado a tiros por mi esposa. Mi esposa. Ñola estaba en la sala, sentada en el sofá con una manta sobre los hombros, un detective frente a ella, una taza de té en las manos que no bebía. Su rostro, no encuentro la palabra adecuada. No asustado. No enojado. Agotado. El rostro de alguien que ha gastado hasta el último recurso que tenía, cada gota de adrenalina, cada pizca de valentía, cada año de entrenamiento que jamás había mencionado. Y no le queda nada más que la fuerza para sentarse erguida y sostener una taza. Me vio y su rostro se descompuso. Wyatt. Se puso de pie, la manta se deslizó, cruzó la habitación y me agarró, me rodeó el pecho con los brazos, con el rostro hundido en mi cuello, aferrándose a algo que casi te fue arrebatado y no lo fue. Ese abrazo era la prueba de que no había sucedido. Vinieron por ti, dijo, con la voz amortiguada contra mi camisa. Vinieron por ti, y no estabas aquí, y no podía quedarme esperando a que te encontraran. ¿Quién vino a buscarme? Ñola, ¿qué pasó? Te lo contaré. Te lo contaré todo. Pero primero necesito que subas a ver a los niños. Están con una trabajadora social. Lo oyeron todo. Necesitan verte. Subí las escaleras. Primero fui a la habitación del Lark. Mi hija, de 10 años, estaba sentada en su cama con una mujer con una chaqueta de la policía de Charleston que le hablaba con esa voz baja y cuidadosa que usan los trabajadores sociales con los niños que acaban de vivir algo que ningún niño debería vivir. Lark me vio en la puerta y saltó de la cama a mis brazos con la fuerza de una niña que ha estado esperando 5 horas a su padre y se ha mantenido entera todo el tiempo, impresionante para una niña de 10 años, pero limitado. Papá. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Mamá le disparó al hombre malo. Lo sé. Me dijo que me escondiera en el baño. Me dijo que no saliera, que no hiciera ruido. Me dijo que llamara al 911 si oía el disparo. ¿Llamaste al 911? Llamé. Les dije que había hombres malos en nuestra casa. Les dije que mi mamá tenía un arma. Me dijeron que la ayuda estaba en camino.
Me quedé al teléfono hasta que oí las sirenas. Abracé a mi hija, esa niña de 10 años que se había escondido en un baño a las 2 de la mañana, había escuchado a su madre disparar una escopeta y había llamado al 911 con la precisión serena de una niña a la que le han dado instrucciones y las ha seguido, porque su madre le había enseñado que las instrucciones importan cuando de verdad importa. Lo hiciste muy bien, cariño. Lo hiciste muy bien. ¿Mamá está bien? Mamá está bien. Está abajo hablando con la policía. Fue muy valiente. Sé que lo era. Colt, de 13 años, estaba en su habitación, sentado en el suelo con la espalda apoyada en la cama, las rodillas pegadas al pecho y los brazos rodeando sus espinillas. No lloraba. Miraba fijamente a la pared con la mirada perdida de un chico cuyo sistema nervioso había asimilado más de lo que podía procesar y había activado por defecto la única reacción que le quedaba, la frialdad. Levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Hola, papá. ¿Estás bien? Mamá me dijo que llevara a Lark al baño. Me dijo que cerrara la puerta con llave y que no saliera. Dijo que ella se encargaría. Y tú hiciste lo que ella te dijo. Quería bajar. Quería ayudar. Ella dijo que no. Dijo que mi trabajo era proteger a Lark, así que me quedé. Eso fue lo correcto. Oí la escopeta, papá. Oí el disparo, y luego oí a un hombre gritar. Y entonces oí la voz de mamá. Dijo, no te muevas. No te muevas o dispararé otra vez. Y el hombre dejó de gritar. Me senté junto a mi hijo en el suelo, ambos con la espalda apoyada en su cama, lo abracé y nos quedamos allí un rato sin hablar, porque a veces lo mejor que un padre puede hacer es simplemente ser un apoyo para su hijo mientras el mundo se recompone. Ahora bien, antes de contarles por qué dos hombres irrumpieron en mi casa a las 2 de la mañana, antes de entrar en la denuncia por infracciones de seguridad, el subcontratista, el contrato de $2,3 millones y toda la cadena de acontecimientos que convirtió un informe rutinario en un intento de asesinato, necesito hablarles de mi esposa. Porque la mujer sentada abajo con una manta sobre los hombros no es la mujer con la que creí haberme casado. Es algo más. Y la distancia entre quien yo creía que era y quien realmente es, esa es la distancia entre la mujer que prepara panqueques los domingos y la mujer que se sienta en una cocina oscura a las 2 de la mañana con una escopeta cargada, esperando a los hombres que vinieron a matar a su marido, con la paciencia y la habilidad de alguien entrenado para hacer precisamente eso. Me llamo Wyatt Bradshaw. Tengo 46 años. Soy capataz de construcción en Ridgeland Builders, una empresa de construcción comercial de Charleston, Virginia Occidental. Construyo edificios, oficinas, aparcamientos, centros médicos, la estructura de una ciudad por la que la mayoría de la gente pasa sin pensar en los hombres que vertieron el hormigón, colocaron el acero y la hicieron posible. Mi esposa es Nola Bradshaw. Tiene 43 años. Enseña cuarto grado en la escuela primaria Piedmont en South Hills. Les enseña a los niños a leer, a escribir, a multiplicar, a levantar la mano antes de hablar. Usa cardigans. Bebe té de manzanilla. Tiene un frasco de lápices de colores en su escritorio, una foto enmarcada de nuestra familia en la estantería y un letrero encima de su pizarra que dice "Sé amable", las letras pintadas por sus alumnos. Eso es lo que yo creía que era. Una maestra. Una madre. Una mujer cuya posesión más peligrosa era una pistola de pegamento caliente. Me equivoqué. Miola creció en el condado de McDowell, Virginia Occidental. Si no lo conocen, es el condado más pobre del estado, lo que lo convierte en uno de los más pobres del país. Una región minera de carbón, o al menos lo era, antes de que la industria colapsara y dejara atrás los valles, las casas y la gente que no podía permitirse marcharse. Miola creció en un valle llamado Bradshaw Creek, sin relación con mi apellido, una coincidencia que a ella le pareció graciosa cuando nos conocimos y a mí me pareció romántica. Su padre, Ezequiel Puig, era minero de carbón y fue despedido en 1995 cuando cerró la mina. Pasó el resto de su vida haciendo lo que hacían los mineros desempleados del condado de McDowell, cazar, arreglar cosas y sobrevivir. Crió a Ñola solo después de que su madre,
Jolene, hiciera las maletas cuando Ñola tenía 8 años, se fuera a Charlotte y nunca regresara. Sin divorcio, sin disputa por la custodia. Solo ausencia. Ezequiel Puig no era un hombre blando. Provenía de un entorno difícil y educó a su hija en consecuencia. Le enseñó a disparar cuando tenía 11 años, no por diversión, sino con un propósito. Vivían en un lugar donde la policía más cercana estaba a 45 minutos de distancia. Para cuando el sheriff llegue aquí, él le dijo, lo que iba a pasar, ya pasó. Tú debes ser quien decida qué sucede. Le enseñó a usar su escopeta de corredera Remington 870, la misma que más tarde acabaría en una bolsa de pruebas policiales en mi cocina. Le enseñó a cargarla, a martillarla, a apuntar y disparar. Le enseñó a despejar una habitación, no con precisión táctica ni visión nocturna, sino como lo hace un hombre de la naturaleza, despacio, en silencio, con la paciencia de un cazador que sabe que lo que busca llegará si se mantiene lo suficientemente quieto. Ñola dejó el condado de McDowell a los 18 años con una beca para la Universidad Marshall, obtuvo su título en educación y su certificado de maestra, se mudó a Charleston y construyó una vida lo más lejos posible de Bradshaw Creek sin salir del estado. Cardigans en lugar de camuflaje. Libros infantiles en lugar de huellas de ciervo. Se convirtió en la maestra, la madre, la mujer con la amable señal, porque eso era lo que ella quería ser, no lo que le habían enseñado a hacer. Ella conservaba la escopeta de su padre. Estaba guardada en un estuche con llave al fondo del armario de nuestro dormitorio. Sabía que estaba allí. Supuse que tenía un valor sentimental, un recuerdo de un padre fallecido. Ezequiel murió en 2017 de una enfermedad pulmonar contraída en las minas, y Ñola trajo la escopeta a casa después del funeral como si fuera un reloj o un anillo, un objeto que representa a una persona, no una función. Nunca le pregunté si sabía usarla. Ni siquiera se me ocurrió preguntarle. Era maestra. Los maestros no usan escopetas. Excepto cuando sí lo hacen. Déjame contarte sobre esa noche, porque necesitas entender lo que pasó entre las 6 y 12 de la tarde, cuando mi esposa me envió un mensaje de texto, te amo ya a las 2:07 de la madrugada, cuando cargó una Remington 870 en la oscuridad y esperó a que 2 hombres entraran por la puerta trasera. A las 6:07 de la tarde del miércoles 15 de octubre de 2025, Ñola estaba en la cocina preparando la cena. Colt hacía la tarea. Lark dibujaba en la mesa. Sonó el timbre. Ñola abrió la puerta. Un hombre estaba en el porche, de unos 30 y tantos años, vestido con ropa de trabajo, un rostro que no reconoció. No parecía agresivo. Estaba tranquilo. Con la tranquilidad de un hombre que está dando un mensaje que ha ensayado. La señora Bradshaw. Sí. Su esposo es Wyatt Bradshaw. Capataz en Ridgeland Builders. ¿Quién pregunta? Hace 3 meses, su esposo presentó una queja por incumplimiento de las normas de seguridad contra Wetmore Industrial Contracting. Esto desencadenó una investigación de la OSA, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que reveló infracciones. Whitmore perdió un contrato estatal de $2,3 millones. El propietario, Dale Whitmore, ahora enfrenta cargos por negligencia criminal. No sé de qué estás hablando. Su esposo presentó una denuncia que costó mucho dinero a varias personas y puso a un hombre en camino a la cárcel. Esta noche, pasada la medianoche, 2 hombres vendrán a esta casa. Vienen a buscar a su esposo. Si está aquí, le harán daño. Si llama a la policía, lo encontrarán mañana en su lugar de trabajo. No hay forma de que esté a salvo a menos que no esté aquí esta noche, y que los hombres que vengan encuentren la casa vacía. ¿Estás amenazando a mi familia? Te voy a decir lo que va a pasar. Mantén a tu marido alejado esta noche y sal tú misma de la casa. Si está vacía, nadie saldrá herido. Si no lo está. No terminó la frase. No hacía falta. Se dio la vuelta, se subió a un camión sin matrícula visible y se marchó. Ñola se quedó parada en la puerta durante unos 90 segundos.
Lo sé porque Lark le contó después a la policía que su madre se quedó en la puerta principal durante muchísimo tiempo después de que el hombre se marchara, y Lark supuso que estaba mirando algo afuera. No era así. Estaba pensando. Esto es lo que mi esposa pensó en esos 90 segundos, tal como me lo contó ella misma 3 días después, en la sala de estar, cuando finalmente tuvimos la conversación que lo explicaría todo. Pensó en llamarme. Contarme todo. Decirme que fuera a la policía, o a un hotel, a cualquier sitio menos a casa. Pero el hombre le había dicho que si llamaba a la policía, me encontrarían en mi lugar de trabajo, una obra en construcción en Cano Boulevard, completamente abierta, sin seguridad. Si esa gente sabía dónde vivíamos, sabían dónde trabajaba. Llamar a la policía podría proteger la casa, pero no me protegería a mí. Pensó en llevarse a los niños y conducir hasta la casa de su tía en Beckley, a 2 horas al sur. Pero el hombre había dicho que la casa tenía que estar vacía. Si ella se iba y yo volvía a casa de todos modos, porque no contestaba el teléfono, porque Wyatt Bradshaw es de esos hombres que vuelven a casa cuando su mujer se queda en silencio, me toparía de frente con lo que me esperaba. Pensó en decirme que me quedara en la obra, que durmiera en la camioneta. Era la opción más segura para mí. Pero eso significaba dejar la casa, la casa de sus hijos, abierta a hombres que llegarían a medianoche para hacer quién sabe qué. Y si llegaban, la encontraban vacía, se daban cuenta de que la advertencia había sido ignorada, ¿volverían al día siguiente? ¿La semana que viene? ¿Se convertiría esto en algo permanente? Y entonces pensó en la escopeta que guardaba en el armario. No como un personaje de película piensa en un arma, con música de fondo. La pensó como su padre le había enseñado, como una herramienta. Una herramienta para una situación específica, cuando la ayuda está demasiado lejos y la criatura que entra por la puerta no va a esperar al sheriff. En 90 segundos, Nola Bradshaw tomó una decisión. Nadie entraría en su casa esa noche, ni para hacerle daño a su marido, ni para amenazar a sus hijos, ni para llevarse nada de la familia. Podían venir. Ella estaría allí. Y estaría preparada. A las 6:12 de la tarde, me envió un mensaje de texto, trabajando hasta tarde. Cuídate. Te quiero, normal. Informal. Un mensaje de texto diseñado para tranquilizarme y confirmar que me mantendría alejado de casa. Estaba vertiendo cimientos cerca de Wheeling, a 4 horas al norte, y no volvería a casa hasta al menos la tarde siguiente. A las 6:15, me llamó. Hola, nena. Oye, ¿te quedas esta noche en la parada de camiones? Sí, probablemente. Vamos con retraso en los cimientos. Dormiré en la cabina y terminaré mañana por la mañana. Bien. No conduzcas cansado. No lo haré. Te quiero, Wyatt. Yo también te amo. Colgó el teléfono, sabiendo que estaba a 4 horas de distancia y que no iba a volver a casa. Primer paso, completado. A las 6:30, les dio de comer a los niños, macarrones con queso. Colt estaba en la mesa, Lark en el sofá viendo la tele. Una noche cualquiera de miércoles en casa de los Bradshaw. Nada en el comportamiento de Ñola delataba nada, porque Nola Bradshaw creció en un lugar donde mostrar miedo era un lujo y la compostura era sinónimo de supervivencia. A las 8:30, acostó a Lark, le leyó un capítulo y le besó la frente. Si algo te despierta esta noche, ve al baño y cierra la puerta con llave. No salgas hasta que yo te lo diga. ¿Por qué? Por si acaso. Como un simulacro de incendio. ¿Recuerdan cómo practicamos? Vamos al punto de encuentro en el patio, esto es diferente. Si escuchan algo fuerte, vayan al baño, cierren la puerta con llave, tomen su teléfono y llamen al 911. ¿Pueden hacerlo? Sí, mami. Buena chica. A las 9, le dijo lo mismo a Colt. Pero Colt tenía 13 años y hacía preguntas. Mamá, ¿qué está pasando? Necesito que confíes en mí. Si oyes algo esta noche, algo fuerte, algo que suene raro, necesito que lleves al Lark al baño, cierres la puerta con llave y llames al 911. Mamá,
¿me estás asustando a propósito? Te estoy preparando. Hay una diferencia. ¿Puedes hacer lo que te pido? Sí. Tu trabajo es proteger a Lark. No bajar, no investigar. Protege a tu hermana, ese es tu único trabajo esta noche. Mamá. Colt. Repítelo. Lleva a Lark al baño. Cierra la puerta con llave. Llama al 911. Bien. Te quiero. Vete a la cama. A las 9:15, Ñola fue al armario del dormitorio, abrió el estuche con llave y sacó la Remington 870, la escopeta de su padre. No la había disparado desde el funeral de Ezequiel en 2017, cuando la llevó al valle y disparó 3 veces contra la ladera. No fue una práctica, sino una despedida. Desde entonces, había permanecido limpia y guardada. 8 años sin tocar. Ella la cargó. 5 cartuchos, perdigones dobles, la misma carga que su padre usaba para defenderse en una hondonada donde el sheriff estaba a 45 minutos de distancia y la propia tierra imponía sus propias reglas. A las 10 de la noche, apagó todas las luces de la casa, todas las lámparas, todas las luces de techo, todas las luces nocturnas. Oscuridad total. Se sentó en la cocina en una silla ubicada detrás de la misma isla de granito que instalé en 2020, ahora cubierta para una mujer con una escopeta cargada sobre su regazo. Estuvo sentada allí durante 4 horas, desde las 10 hasta las 2 de la madrugada, escuchando cómo se asentaba la casa, cómo soplaba el viento, el paso ocasional de algún coche por Maple Ridge Drive, esperando el sonido que le indicaría que los hombres habían llegado. Más tarde me contó que lo más difícil no fue la espera, sino el silencio. Podía oír a los niños respirar arriba, dijo, a través de las rejillas de ventilación. La casa estaba tan silenciosa que podía oírlos respirar por los conductos, y cada respiración era una razón por la que estaba sentada en esa silla. A la 1:47 de la madrugada, 20 minutos antes de que llegaran los hombres, ella envió el mensaje de texto: no vuelvas a casa esta noche, no porque pensara que yo iba a ir. Sabía que estaba en Wheeling. Lo envió como medida de precaución, por si me despertaba temprano, por si decidía volver a casa de todos modos, por si Wyatt Bradshaw hacía lo que siempre hace, aparecer. Necesitaba que no apareciera, porque el plan solo funcionaba si yo no estaba. Si estaba, dejaba de ser un solo defensor y se convertía en un tiroteo con 2 objetivos, y las variables se descontrolaban. A las 2:07 de la madrugada, lo oyó. Pasos en la terraza trasera, 2 pares, pesados. El sonido de hombres que intentaban guardar silencio, pero que no estaban entrenados para ello. El peso sobre la madera, el crujido de las tablas bajo las botas, la respiración de 2 cuerpos muy juntos, el frío aire de octubre que se colaba por las rendijas de la puerta. Ella cargó la escopeta. El sonido de una Remington 870 al introducir un cartucho es, según todos los agentes de la ley y entrenadores militares que han opinado sobre la defensa del hogar, uno de los elementos disuasorios más efectivos que existen. No hacen falta palabras. Comunica una sola cosa, inequívocamente: alguien en este edificio está armado y el arma está lista. La puerta trasera se astilló bajo la palanca. El marco cedió. 2 hombres entraron en la oscura cocina esperando encontrar la casa vacía. Encontraron su voz. Te apunto con una escopeta. Dispararé si te mueves. Tírate al suelo. Más tarde me contó que su voz sonaba firme, y eso la sorprendió. Había esperado temblar como en las películas. Pero no lo hizo. Permaneció inmóvil, con esa quietud tan particular que Ezekiel Pugh le había inculcado 30 años antes en un valle del condado de McDowell: sé más quieto que aquello que estás cazando, solía decirlo. Si te quedas lo suficientemente quieto, llegará a ti. El primer hombre, posteriormente identificado como Ronan Hawley, de 34 años y conocido asociado de Dale Wetmore, no se tiró al suelo. Se abalanzó sobre ella. En la oscuridad, no pudo ver el arma, solo oír la voz, y supuso, erróneamente, que se trataba de un farol, que una mujer en una cocina oscura no podía tener un arma que supiera usar. Disparó una vez.
La bala le dio en el hombro izquierdo. Cayó al suelo. En una cocina cerrada, un disparo de escopeta alcanza los 150 decibelios, más fuerte que un concierto de rock, más fuerte que un motor a reacción a corta distancia. Las ventanas vibraron. Los platos tintinearon en los armarios. Arriba, dos niños se despertaron e hicieron exactamente lo que su madre les había dicho. El segundo hombre, Lyle Creech, de 31 años, también vinculado a Whitmore, se quedó paralizado en el umbral roto. Su pareja estaba en el suelo gritando, y una voz femenina desde detrás de la isla de la cocina, en completa oscuridad, pronunció 5 palabras que más tarde se reproducirían en un tribunal. No te muevas. Voy a disparar de nuevo. No se movió. Mantuvo las manos a los costados, porque la diferencia entre un farol y una promesa es el sonido de una escopeta de corredera siendo accionada por segunda vez, y Lyle Creech oyó ese sonido y comprendió, completamente, que la mujer detrás de la isla no estaba mintiendo, no tenía miedo y no iba a fallar. Arriba, Colt llevó a Lark al baño y cerró la puerta con llave. Lark llamó al 911. Hay hombres malos en nuestra casa. Mi mamá tiene una pistola. Por favor, ayúdennos. La operadora, Wanda Spence, que llevaba 22 años trabajando en la línea, declaró posteriormente que había sido la llamada al 911 más tranquila que jamás había recibido de una niña. Lark dio la dirección, el número de personas en la casa y el hecho de que su madre había disparado un arma de fuego, todo esto a los 10 años, sentada en el suelo del baño mientras su hermano de 13 años la sujetaba de la otra mano y los gritos de un hombre resonaban a través del suelo. La policía llegó a las 2:14 de la madrugada, 7 minutos después del disparo. Encontraron a un hombre en el suelo de la cocina, consciente y sangrando del hombro. Otro hombre estaba de pie en el umbral de la puerta rota, con las manos en alto. Y una mujer, Nola Bradshaw, de 43 años, maestra de 4º grado, estaba sentada en una silla de cocina detrás de la isla, con la Remington sobre su regazo, aún apuntando hacia la puerta, tan firme como la encimera de granito que tenía encima. Señora, somos la policía de Charleston. ¿Puede bajar el arma? No hasta que estén esposados. Señora. Primero, espósalo. Luego lo dejaré. Esposaron a Ronan Halley en el suelo y a Lyle Creech en la puerta. Solo entonces Nola dejó la escopeta sobre el mostrador. Se puso de pie, pero las piernas le fallaron. Un agente la detuvo. ¿Cuánto tiempo estuviste sentado ahí? 4 horas. Estuve esperando. Señora, ¿tiene formación? Mi padre me enseñó. ¿Tu padre? Está muerto. Hace 8 años. Era minero de carbón del condado de McDowell. Me enseñó a disparar porque el sheriff estaba a 45 minutos de distancia y en el valle no esperaban al sheriff. Fue entonces cuando Nola empezó a llamarme. 27 llamadas entre las 2:17, cuando llegaron los agentes, esposaron a los hombres y aseguraron la zona, y las 3:11, cuando finalmente dejó que saltara el buzón de voz. No llamaba para darme la mala noticia. Llamaba porque la adrenalina se le estaba pasando y la quietud la abandonaba, y la mujer que había estado sentada en la oscuridad durante 4 horas con una escopeta estaba dando paso a la mujer que solo necesitaba oír la voz de su marido y saber que la razón de todo aquello, la espera, la pistola cargada, las instrucciones a sus hijos, el sonido de las botas en la cubierta, estaba viva, a salvo y a 4 horas de distancia, en una parada de camiones cerca de Wheeling. No contesté porque estaba dormido. Porque llevaba 14 horas vertiendo hormigón. Porque el teléfono estaba en el portavasos y mi cuerpo se había apagado. 27 llamadas. 27 veces mi esposa intentó localizarme, y yo no estaba allí. No tiene ni idea de lo que ella acaba de hacer, eso fue lo que el agente le dijo a su compañero cuando llegué a las 7:14 de la mañana. Y tenía razón. No tenía ni idea, ni de los hombres, ni de la escopeta, ni de las 4 horas en la oscuridad, ni de que mi hija llamara al 911 desde el suelo del baño. Ni de mi esposa, la maestra, la madre, la del cardigan, la del té de manzanilla,
sentada detrás de la isla de la cocina con una Remington 870 cargada, deteniendo a dos hombres que habían venido a hacerme daño, usando las habilidades que su difunto padre le enseñó en un valle de Virginia Occidental 30 años antes. No tenía ni idea. Y de lo que menos sabía, lo que no averiguaría hasta 2 semanas después, era por qué habían venido. En el caos de aquella mañana, con la cinta, los detectives, los niños arriba y mi esposa temblando en el sofá, nadie me había dicho el motivo. Niola solo sabía lo que había dicho el hombre de la puerta, su esposo presentó una queja, ella no sabía por qué eso era lo suficientemente importante como para acabar en un tiroteo. La investigación duró 2 semanas. El Departamento de Policía de Charleston colaboró con el Grupo de Trabajo Anticorrupción del FBI, ya que el allanamiento estaba directamente relacionado con un caso federal de la OSA. Esto fue lo que encontraron. 3 meses antes de aquella noche de octubre, en julio de 2025, presenté una queja de seguridad ante la OSA contra Wetmore Industrial Contracting, un subcontratista del proyecto del Centro Médico de Canoe Boulevard, donde yo era capataz general. La queja era rutinaria, en mi opinión. El equipo de Whitmore estaba escatimando en el apuntalamiento estructural durante el vertido de hormigón, utilizando puntales temporales con una capacidad de carga que solo soportaba la mitad. Les advertí 2 veces en la obra. Me ignoraron. Presenté la queja porque eso es lo que hace un capataz cuando un subcontratista pone en peligro a los trabajadores, porque un vertido sin el apuntalamiento adecuado puede colapsar y matar a todos los que estén debajo. La OSA confirmó las infracciones. Whitmore Industrial perdió su contrato estatal de $2,3 millones. El propietario, Dale Whitmore, de 52 años, fue acusado de negligencia criminal. Y Whitmore me culpó a mí. No a la OSA. No a sus propios inspectores. No a las irregularidades que había cometido. A mí, el capataz que presentó el informe. Él no vino personalmente. Envió a Ronan Hawley y a Lyle Creech. Y antes que ellos, envió a un mensajero, el hombre de la puerta, para dar la advertencia, esperando que la casa estuviera vacía cuando llegaran sus hombres, porque esperaba que un maestro de escuela siguiera las instrucciones. No sabía nada del condado de McDowell. No sabía nada de Ezekiel Pute. No sabía nada de la escopeta en el armario, ni de la chica que aprendió a despejar una habitación antes de aprender a conducir. Dale Whitmore fue arrestado el 2 de noviembre de 2025, acusado de conspiración para cometer agresión, intimidación de testigos y obstrucción de una investigación federal. Ronan Hawley y Lyle Creech fueron acusados de allanamiento de morada, intento de agresión y conspiración. Los 3 están a la espera de juicio. El mensajero, Garrett Spaulding, de 36 años, empleado de Whitmore, fue identificado gracias a la cámara del timbre de un vecino, arrestado y acusado de conspiración e intimidación de testigos. Desde entonces, ha cooperado con el FBI y testificado sobre las instrucciones de Whitmore. Ahora es un caso federal, que avanza al ritmo habitual de los casos federales, lento, pero avanza. Ahora déjenme contarles sobre la conversación real. No la que tuvieron en la cocina con los detectives, sino la que ocurrió 3 días después, en la sala de estar, después de que quitaron la cinta, repararon la puerta, limpiaron la sangre de los azulejos y la casa volvió a ser una casa en lugar de la escena de un crimen. ¿Por qué no llamaste a la policía?, pregunté. Porque el hombre de la puerta dijo que si llamaba, te encontrarían en tu lugar de trabajo. Kanawha Boulevard está completamente abierto, sin vallas ni seguridad. No podría protegerte ahí fuera. Podría protegerte aquí. Podrías haberme llamado. Haberme contado todo. ¿Y qué habrías hecho tú? Habrías conducido 4 horas hasta casa y entrado por la puerta principal, directo a lo que te esperaba. Entonces estaríamos solo nosotros 2 en esa casa, más los niños, más ellos, y yo perdería el control de la situación. Si no estás aquí, yo controlo el entorno. Conozco la casa. Conozco las líneas de visión. Sé dónde están los niños, dónde está el arma, dónde sentarme para que cualquiera que entre por la puerta trasera quede a contraluz por la farola mientras yo estoy en la oscuridad. Sé todo eso porque mi padre se aseguró de que lo supiera,
en un valle donde el sheriff estaba a 45 minutos, y lo único que se interponía entre yo y lo que viniera era yo mismo. Ñola, estuviste sentada en la oscuridad durante 4 horas. Sí. Con una escopeta. Sí. Eres maestra de escuela. Me miró con la mirada de una mujer a la que han visto de una manera durante 15 años y que está a punto de mostrar la otra. Soy maestra porque así lo decidí. Crecí en el condado de McDowell. Mi padre me crió solo en un valle llamado Bradshaw Creek. Mi madre se fue cuando yo tenía 8 años. La policía tardaba 45 minutos en llegar. Mi padre me enseñó a disparar a los 11 años porque entendía que una niña que crece sola en un lugar así necesita ser capaz de valerse por sí misma. Nunca me contaste nada de esto. Ya te dije que crecí en Virginia Occidental. Nunca dije que supiera disparar. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque ya no quería ser esa chica, Wyatt. Me fui del condado de McDowell porque quería ser algo diferente, la maestra, la madre, la mujer que hace panqueques, corrige exámenes, vive en una casa con porche y jardín, y tiene un marido que construye cosas. No quería ser la chica del valle que puede vaciar una habitación con una escopeta. Quería ser la mujer que nunca tiene que hacerlo. Pero te quedaste con el arma. Lo conservé porque mi padre me lo dio y porque me enseñó algo que nunca he olvidado. Puedes elegir quién quieres ser, pero nunca debes olvidar quién sabes ser. Yo elegí ser maestra. Pero cuando 2 hombres entraron por la puerta trasera para hacerle daño al padre de mis hijos, recordé quién sé ser. La chica del valle. La chica del valle. Miré a mi esposa, esta mujer con la que me había casado hacía 13 años, con la que compartí cama durante 4000 noches, esta mujer que hacía panqueques, corregía exámenes. Usaba cardigans y tenía un letrero encima de su pizarra que decía, «Sé amable». Se había sentado en nuestra cocina durante 4 horas en completa oscuridad con una escopeta cargada, esperando a 2 hombres que vendrían a matarme. Disparó el tiro que detuvo a uno de ellos. Mantuvo al otro a punta de pistola hasta que llegó la policía. Había preparado a nuestros hijos para la peor noche de sus vidas con la calma y la precisión metódica de una mujer que se había estado preparando para esto desde los 11 años. Y nunca me lo había contado, no porque lo estuviera ocultando, sino porque quería ser otra persona. Ser otra persona significa dejar atrás partes de uno mismo y esperar no tener que recuperarlas jamás. Regresó por ellos el 15 de octubre de 2025. Regresó al valle del condado de McDowell. Regresó a ser la chica que sabía disparar, esperar y permanecer más quieta que su presa. Regresó porque la alternativa, dejar que 2 hombres entraran por su puerta para hacerle daño a su familia, era algo que Nola Bradshaw jamás estuvo dispuesta a permitir. Estamos en diciembre de 2025. Han pasado 2 meses desde aquella noche. La puerta trasera ha sido reemplazada. Los azulejos han sido limpiados. Los marcadores de evidencia ya no están. La policía liberó la Remington 870 una vez que la balística confirmó la legítima defensa. Está de vuelta en el armario, pero ya no está encerrada en el estuche. Está en un estante, cargada, al alcance de la mano. Porque la mujer que solía guardarla como un recuerdo sentimental ahora la guarda por lo que siempre fue, una herramienta. Y el hombre que una vez asumió que era una reliquia familiar ahora entiende que era la forma silenciosa de su esposa de decir, incluso cuando nunca lo dijo en voz alta, estoy preparado para lo que sea que entre por esa puerta. Colt va a terapia una vez por semana. Está procesando lo sucedido anoche a ratos, con momentos de silencio y rabia que aún no sabe canalizar y un miedo para el que no encuentra palabras. La semana pasada me dijo que quiere aprender a disparar. Le dije que hablaríamos de eso cuando fuera mayor. Mamá tenía 11 años cuando el abuelo le enseñó, dijo. No tenía respuesta para eso, porque tenía razón. Lark es resiliente como suelen ser las niñas de 10 años, ha integrado aquella noche a su comprensión del mundo y ha seguido adelante, como hacen los niños cuando confían en sus padres. La semana pasada hizo un dibujo, una mujer de pie en una cocina, sosteniendo algo largo, una escoba o una pistola, según cómo se mire.
En crayón, encima de la mujer, mi mamá es valiente, ahora está en la nevera, junto a la lista de la compra y el permiso para la excursión, el papeleo habitual de una familia que va al colegio, construye cosas y come macarrones con queso, una familia que, una noche de octubre, descubrió que la persona más callada de la casa era la más fuerte de la habitación. Presenté la denuncia por seguridad porque los trabajadores estaban en peligro. Le costó el contrato a un hombre y lo puso ante un juez. Mandó gente a mi casa para hacerme daño. Mi esposa, la maestra, la madre, la mujer del valle, los detuvo. Yo protegí a los trabajadores. Ella me protegió. Su padre la protegió. Lark se protegió a sí misma. Una cadena de protección que se extiende de generación en generación, desde un minero de carbón en el condado de McDowell, pasando por una maestra en South Hills, hasta una niña de 10 años en el suelo de un baño llamando al 911 con una voz que nunca tembló. Protegemos a la gente. Eso es lo que hacemos los Bradsaw, con cascos y reportes de seguridad, con escopetas, llamadas al 911 y lo que sea que la situación requiera. Protegemos. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué harías si tu esposa te enviara un mensaje de texto a la 1:47 de la madrugada, no vuelvas a casa esta noche, y no tenías ni idea de que esas 4 palabras eran lo más cariñoso que te había dicho jamás? Que no te estaba alejando. Estaba atrayendo el peligro hacia sí misma para que nunca te alcanzara. Y aquí viene la pregunta más profunda, ¿conoces realmente a la persona con la que te casaste? No la versión cotidiana, no los panqueques, no el cardigan, sino la versión que aparece a las 2 de la mañana, cuando la puerta trasera se astilla y lo único que se interpone entre tus hijos y los hombres que vinieron por su padre es una mujer sola en la oscuridad con la escopeta de su padre muerto. Porque esto es lo que aprendí, uno no se casa con una persona. Se casa con una historia, una infancia, un conjunto de habilidades forjadas en un lugar desconocido, por un padre o madre que nunca conoció. Y a veces, en la peor noche de tu vida, esa historia sale del armario con una Remington 870 cargada y salva a tu familia. No vuelvas a casa esta noche, 4 palabras. La frase más valiente que he escuchado jamás, no porque tuviera miedo, sino porque no lo tenía. Estaba preparada. Deja tu respuesta en los comentarios. Las leo todas. Si esta historia te impactó de una manera inesperada, la cocina oscura, las 4 horas, la chica del valle, dale a me gusta. Compártela con alguien que crea conocer a la persona con la que se casó. Puede que tengas razón. O tal vez estés casado con una mujer del condado de McDowell que guarda la escopeta de su padre en el armario y aún no te ha explicado por qué. Te lo dirá cuando llegue el momento. Y cuando lo haga, lo entenderás todo. Deja tus comentarios abajo y suscríbete para no perderte el próximo. Te veo allí.